¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos una vez más aquí en Liberado de la Matrix, Samuel Alexander. Todos estamos entrando ya en conexión infinita a través de este espacio. Gracias. Y claro, a través de Somos una Red World Team 108. Un abrazo, Colombia, mundo entero. Vamos a los temas que tanto pues se han aquí citado, promovido y muchas cosas. Vamos a ir entrando en materia. En este planeta, cuando hablamos del despertar de conciencia, hay muchas cosas que se están comentando, pero dentro de este despertar hay niveles y hay algunos temas que ni siquiera son despertar de conciencia, son estar más dormidos, ¿no? Hay de todo y más en estos tiempos. Se impulsan libros, conferencias, canales, etcétera, 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 ¿verdad? Es el caso que un servidor, bueno, pues sí, eh, checo que después de un tiempo, un recorrido, si uno va entendiendo y en una autoobservación, uno se da cuenta de que va en una evolución permanente. Cuando anteriormente, y ya hace un rato, me encantaban ver todos los canales. Hubo un momento en que empezaron a chocar las informaciones y me causó a mí un gran conflicto, porque yo estaba confiado en todos. Evidentemente, uno es muy joven, por decirlo así, en esta etapa de investigación y de estar aquí abriendo conciencia. Entonces, cuando me doy cuenta que una información iba por un lado y de esos mismos temas, otro canal, otra emisora, otro libro, otro espacio, iba por otro, trataba de encontrar una media que equilibrara ambas opiniones para darlas por ciertas, pero era una creación ya mía. Alguien me comentó, no creas todo lo que están difundiendo. No creas todo. Y luego más aún, días después o semanas después, escucho, consulta tu corazón. Ahí sabrás quién habla con la verdad. El corazón nunca va a mentir y el corazón, al contrario, revela lo que en realidad late dentro de lo que es la verdad universal, ¿verdad? Entonces, es ahí cuando se dieron las cosas y uno va evolucionando de tal manera que hoy en la actualidad, de todos los canales que hay, de toda la información, es mínimo lo que yo puedo decir, aquel y aquel están dando información real, verdadera. Lo demás es esto, habrá quienes estén hablando con verdades, pero están entremezclando con cosas que no son. Hay quienes de plano están fuera, o como dirían, fuera de foco, ¿verdad? Hay quienes sí, hay quienes simplemente son cosas que pareciera creadas desde ese punto, quizá con fines comerciales, quizá con fines de destacar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces sí, o reitero, hoy en la actualidad, de todos esos canales y libros y todo lo que vi, que fue bastante, porque me empapé mucho, ¿verdad? Digo, gracias a ellos también fui despertando conciencia. Claro, ahora me doy cuenta que sí y que no, porque en aquel momento yo escribía columnas en base a la información y en base a lo que yo resonaba en su momento, pero dentro de lo que se daba, esto que es el avanzar y la interconexión universal, ahora me doy cuenta que eso que escribía es muy diferente a lo que yo escribiría del mismo tema. Es más completo y veo cosas que tendría yo que sintonizar hoy en la actualidad, ¿verdad? Y es simplemente parte de la evolución de una persona. Una persona evoluciona así, ¿verdad? Y yo creo que todos nos podemos dar cuenta y está bien. De repente, como quedas así. Digo, no es quedarse en el pasado, porque el pasado tiene que
que decirse gracias, gracias a ese pasado tengo el futuro, digo, tengo el presente y gracias al presente tendré el futuro. Pero hasta ahí. Y adiós, gracias. Solamente abriremos los archivos cuando sea muy necesario o necesario, ¿no? Pero bueno, sí, de repente, no es malo, de repente, en algún momento, algún punto, decir, yo pensaba así. Ah, antes del despertar inclusive me pasaron estas cosas. Y ahora me doy cuenta, con toda esta información que ya tengo, el porqué de cada uno de esos eventos. ¿Qué era yo? ¿Y por qué estaba así? Entonces, si uno empieza a entenderse, empieza a autodescubrirse, puede entender a los demás, puede comprender a los demás. Algo que hace unos instantes checaba es que cuando uno ya tiene esto en el despertar consciente de comprender a los demás y por qué de su actuar, es cuando verdaderamente rompemos por completo con la llamada crítica, ¿verdad? Con opiniones, claro, incisivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante entender esto, que nosotros vamos aquí avanzando y vamos despertando conciencia, ¿verdad? Se acaban. Esto es una sintonía, todo es en niveles. Cada quien, y lo hemos dicho tantas veces, cada quien tiene un nivel. Pero cuando ya uno llega a un punto importante, las cosas quiere decir que se han limpiado en gran parte. Se han limpiado, ya las personas poco a poco van haciendo menos impulsivas, menos desesperadas, ¿verdad? Actitudes muy alteradas se van controlando, controlando, hasta que se eliminan por completo, porque somos más conscientes de cada evento. Es muy importante. Somos más conscientes. Muy importante también. Voy poniendo yo tres puntos fundamentales para que nosotros vayamos dando ruta en un ascenso de gran magnitud. ¿Cuáles son? Primero, reconocer nuestra luz. Dos, reconocer y emanar amor. Reconocer, emanar luz y reconocer, emanar amor. Luz, amor y conciencia. Claro, de ahí viene la paz, la armonía, bienestar, abundancia, todo esto. Pero son tres ejes fundamentales con las que nos regimos precisamente para darle ruta a en nuestro estado consciente, ¿verdad? Y con ello vamos ya en ese drenaje permanente y constante. Vamos drenando, drenando. Ya no soy tan crítico, como decía, al momento que se quita la crítica, se entiende, se da la mano y se ama a nuestros hermanos. ¿Cómo? Y nuestros hermanos no porque sea una palabra religiosa, sino simplemente porque somos hermanos. Somos hermanos, diríamos, somos hijos de la luz o somos la luz misma, como tú quieras verlo. En el punto perceptivo es correcto, como quieras verlo. Entonces, cuando nosotros entendemos el proceso del ser humano, por qué está aquí, ¿verdad? ¿Cómo fue conscientemente llevado a cabo aquí su creación, la creación humana, ¿verdad? Comprendemos por qué estamos aquí y por qué actuamos aquí así. Todos tienen códigos, programaciones, todos, nadie se ha escapado. Nadie ha estado limpio, por decirlo así, en un porcentaje importante de luz o en un 100% que estaríamos en estos instantes, pues todavía en una etapa primaria o primitiva para entender o para acceder a un 100%, pero la luz que tenemos es maravillosa. Eso es simplemente el 2% que tenemos es un punto básico para expansión. Aquí ya no es ese 2%, sino la expansión a través del reconocimiento.
Eso es muy importante, ¿verdad? A través del reconocimiento de nuestra luz. Entonces, como bien comento, si entendemos que todo es por causas específicas, cuando son conductas fuera de la línea o fuera de la linealidad, es decir, conductas negativas, cuando nosotros como seres de luz nos corresponde estar vibrando en alto y sabemos que cada uno tiene sus propios motivos muy poderosos y ajenos a su voluntad. Alguien dirá, no, pero es que cuando una persona se enoja es porque en voluntad así se está enojando. No, no es así. La Matrix nos ha dicho esto. Ah, te estás enojando, ¿por qué? Porque hay mucha cólera, hay muchos malos recuerdos. ¿Verdad? Sí es cierto, pero vamos a irnos a lo profundo de lo profundo. Si nos vamos a lo profundo, ya no vamos a hablar que si los malos momentos, que si las vidas pasadas, es por lo que está integrado en nuestro ser y que es energías ajenas a lo que nosotros somos y ya lo hemos compartido en este espacio. Entonces, por eso mismo, cuando nosotros sabemos por qué un político actúa como actúa, porque político, y todos estaremos de acuerdo, no es un sinónimo de honestidad y limpieza y de honradez, claro. No sabemos perfectamente. Y no sabemos que un ampón, no sabemos que un narco, no sabemos que, etcétera, sean sinónimos de lo que les acabo de decir. Al contrario, dirían, van en contrasentido, sí, y cada quien en sus niveles, ¿no? Entonces, eso es lo más importante que cuando nosotros encontramos a alguien, por ejemplo, el presidente fulanito y tal que está lanzando bombas acá y que también aquel presidente está aquí en defensa y está, a ver, dirían, es que tal por cual. No, ellos, ellos por lo que podría entenderse son humanos. Claro, habrá alguna entidad que se hizo, que se está haciendo ver por humano, pero en términos generales, no es que sean ajenos a lo que nosotros en esencia eh, humanas somos, ¿no? Son los humanos, pero hay intervenciones importantes, ¿verdad? Hay intervenciones y por eso mismo actúan como actúan. En sí, ellas son almas. Todos somos almas o todos somos seres humanos luz. Y siendo seres humanos luz, somos luz. Un ser luz o un ser humano luz, ¿verdad? No puede tener ninguna energía negativa en su esencia. Es luz y punto. No hay otra cosa. Pero claro, cuando estamos experimentando en un cuerpo físico, el cuerpo físico ya trae también un componente importante de factores involutivos, ¿verdad? De infrafrecuencia, de etcétera, que lo hacen entonces ser como es la persona. A lo mejor es una persona que llora mucho, una persona muy golpeada, una persona que se autolastima, que se autoagrede, también hay esas personas, que se autoagrede, a lo mejor no, no nada más física, también verbalmente, descalificativos, ¿verdad? Muchas culpas, pero todas esas energías no son nuestras. Es parte de lo que se experimenta en cuerpo, en mente, en razón, aquí en este planeta. Y en otros de tercera dimensión. No digamos otros, en su gran mayoría. Su gran mayoría. Entonces, cuando nosotros entendemos ya el trasfondo de todo esto, pues vamos entendiendo nos estamos entendiendo a nosotros, ¿verdad? Es lo mismo. Si nosotros nos entendemos, vamos a entender a los demás. Muy importante, ¿no? Y, y vamos cambiando muchas cosas. Miren, entre otras muchas cosas, está cuando ya estamos en niveles importantes de conciencia, en cambiar la alimentación. Ya no es la comida de la carne, ya no son los elementos procesados o los elementos industriales, todo aquel
hay aquella productividad industrial en alimentos, las hacemos a un lado. Alimentos industrializados, no. No medicamentos. Sí, naturismo. Sí, productos naturales. Sí, vegetales. Sí, frutas. Y se va dando una enorme limpieza en nuestras células, porque estamos limpiando nuestro organismo y nuestras células se van a limpiar. Entre más contaminado esté un cuerpo por todos estos químicos y más aún cuando son enervantes, cuando es alcohol, todo esto, evidentemente el tiempo de vida que tiene una persona se va cortando, ¿verdad? Se va acortando, acortando. Vamos a decir, en este planeta estaríamos estimando que el tiempo de vida es de 100 años. Pero vivir 100 años, uy, no. Alguno que otra persona sí llega hasta los 100, pero ya se van despidiendo que, vamos a decir, las personas ya de una edad 70 y algo, 80 y algo. 90 ya es muy respetable, ¿no? No fácilmente llegar a 90 y menos a 100. Pero el promedio que tendría que darse en este planeta de vida es entre 100 inclusive y 120. Pero pues estamos lejos porque decíamos también por la respiración, por lo que hay airalmente, ¿verdad? Y por lo que es la alimentación. Es importante entenderlo. Claro, la vida que tenemos, cuánto tiempo tenemos de sueño, la vibración, qué tantos enojos, ¿verdad? Qué tanta vida triste o con dramas, enfermedades, todo eso evidentemente también repercute en nuestra calidad de vida y el tiempo de existencia que vamos a llevar a cabo, que vamos a tener en esta encarnación, ¿verdad? Entonces, son factores importantes. Cuando nosotros ya estamos alcanzando un nivel de conciencia, pues vamos limpiando y ya no caemos en malas actitudes. Aquella persona, evidentemente, que acude al alcohol, cuando se va haciendo conciencia, consciente, lo va dejando, pero la conciencia es luz, tiene que ser firmemente consciente. Por eso, pues, hay personas que van a estos grupos de asistencia para, eh, para que los apoyen. Está bien, pero lo mejor sería, claro, que cada quien lo resolviera. Y cuando uno está plenamente convencido de que esto, a las personas que están en esto del alcoholismo y la drogadicción, que se hagan conscientes de los grandes daños que le ha ocasionado a su cuerpo, a sí mismo y claro, a su entorno familiar, social. Cuando ya se da esto, pues la persona tiende a expandir su luz en conciencia y por eso mismo, poco a poco o en el ritmo que sea, se va apartando de estas adicciones. Hay mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, gracias por este tiempo que me han otorgado. Y bueno, pues nos despedimos, no sin antes estarles reiterando nuestras formas de contacto y sobre todo redes sociales. Somos una red Vortex 108, estamos aquí en YouTube y también estamos en Facebook. Tenemos ahora también el grupo Conciencia, perdón, Cultura Cósmica, perdón. Grupo Cultura Cósmica. Ahí tenemos también información importante. Y bueno, pues ahí estamos en Facebook, Cultura Cósmica. Bueno, con todo gusto iniciando esta nueva página. Estoy al frente como administrador y además hay muchas personas que están apoyando. Muchísimas gracias, ¿verdad? Por ser parte de Cultura Cósmica. Tenemos también, claro, Cosmovisión 21 en YouTube y en Facebook también. Redactiva en Facebook. Así que hay muchos grupos. Vamos creciendo, me da mucho gusto. Oscar Manuel Rodríguez Ochoa se despide. Muchas gracias. Buenas tardes, días, noches, saludos cordiales. Esto fue ni más ni menos que Liberados de la Matrix. Gracias.